El empujón fue tan violento que mis rodillas se golpearon contra el asiento trasero del taxi. Carlos cerró la puerta con tanta fuerza que el vidrio tembló, y por un momento pensé que se rompería. «Llévelo a ese asilo en el interior y déjelo ahí», le gritó al conductor, su voz cargada de desprecio. «No me importa lo que tenga que hacer, pero no quiero volver a verlo». Mis manos temblaban mientras me aferraba al respaldo del asiento. A mis 73 años, nunca imaginé que mi propio hijo me trataría como basura de la que necesitaba deshacerse. El conductor, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, me miró por el espejo retrovisor. Había algo en sus ojos, una expresión que no pude descifrar en ese momento de terror y humillación. «¿Escuchó lo que le dije?», rugió Carlos, golpeando el techo del auto. «Muévase ya, que tengo cosas importantes que hacer». El dinero cambió de manos rápidamente, billetes arrugados que mi hijo lanzó por la ventanilla como si estuviera pagando por deshacerse de un animal molesto. Cuando el taxi comenzó a moverse, vi por la ventana trasera como Carlos se alejaba sin siquiera voltear. Sus pasos eran decididos, casi alegres, como si acabara de resolver el problema más grande de su vida. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Este era el mismo niño al que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había llevado en mis hombros cuando sus piernas pequeñas se cansaban de caminar. El conductor no había dicho una sola palabra desde que partimos. Sus ojos seguían observándome por el espejo, y yo podía sentir que algo estaba cambiando en el ambiente del taxi. No era la resignación que esperaba sentir camino a mi destino final, sino una tensión extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. «Señor», murmuré con la voz quebrada. «Por favor, no me haga esto. Tengo dinero ahorrado en casa, puedo pagarle más de lo que mi hijo le dio». Mis palabras salían entrecortadas, desesperadas. «No tengo a dónde ir, no tengo a nadie más». Fue entonces cuando el conductor detuvo el auto en el arcén de la carretera. Mi corazón se detuvo. Pensé que me bajaría allí mismo, en medio de la nada, para cumplir las órdenes de Carlos de la manera más cruel posible. Pero cuando se volteó para mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Doctor Joaquín», susurró con una voz que me resultó vagamente familiar. «Usted no me reconoce, pero yo jamás podría olvidar su rostro. Usted me salvó la vida hace 20 años». El mundo se detuvo. El ruido del tráfico, el sonido del viento, todo se desvaneció mientras miraba fijamente a este hombre que me observaba con una mezcla de dolor y determinación. Había algo en sus facciones, en la forma de sus ojos, que despertaba un recuerdo lejano en mi mente. «Mi nombre es Mauricio», continuó, secándose una lágrima. «Tenía 30 años cuando llegué al hospital con una hemorragia interna después de un accidente. Los otros médicos dijeron que era demasiado tarde, que no valía la pena intentarlo. Pero usted no se rindió. Estuvo 8 horas operándome, y cuando desperté 3 días después, usted seguía ahí, verificando que estuviera bien». Los recuerdos comenzaron a regresar como olas. Mauricio Herrera, el joven mecánico que había llegado desangrándose una madrugada de diciembre. Su esposa Francisca llorando en la sala de espera, embarazada de su primer hijo. La operación más difícil de mi carrera, luchando contra el tiempo mientras la vida de este hombre se escurría entre mis dedos. Usted le dijo a mi esposa que no se preocupara, que haría todo lo posible por traerme de vuelta con ella. Mauricio continuó, su voz ahora más firme. Y cumplió su promesa. Gracias a usted, pude ver nacer a mis 3 hijos, los acompañé a la escuela, los vi graduarse. Toda mi vida, mi familia, todo se lo debo a usted. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras los recuerdos se hacían más claros. Recordé la satisfacción que sentí cuando Mauricio abrió los ojos por primera vez después de la operación, la sonrisa de agradecimiento de Francisca, el abrazo tímido que me dio cuando finalmente pudo ponerse de pie. «Doctor», dijo Mauricio, girándose completamente hacia mí. «Su hijo no sabe con quién se metió. Y yo le juro por la vida que usted me devolvió, que no voy a permitir que lo lastimen de esta manera. Ni él ni nadie». Las palabras de Mauricio resonaron en mi pecho como un bálsamo inesperado. Durante los últimos meses, había comenzado a creer que mi vida no había tenido valor, que todos los años dedicados a salvar vidas habían sido un desperdicio. Carlos se había encargado de recordármelo constantemente, especialmente después de que Elena muriera el año pasado. «Eres una carga, viejo», me había dicho apenas la semana anterior, mientras revisaba los papeles de la casa con ojos codiciosos. «¿Para qué quieres seguir viviendo aquí solo? Es una casa demasiado grande para un anciano inútil como tú». Sus palabras habían sido como dagas, pero lo que más me dolía era la frialdad con la que las pronunciaba,
como si estuviera hablando de un mueble viejo que había que tirar. Mauricio encendió el motor nuevamente, pero en lugar de continuar hacia el interior, tomó el camino de regreso a la ciudad. Vamos a su casa, doctor. Necesitamos hablar con calma y planear qué vamos a hacer con su hijo. Su determinación me tranquilizó y me asustó a la vez. No estaba acostumbrado a que alguien más luchara por mí. Durante el trayecto, los recuerdos se agolparon en mi mente como fotografías que habían estado guardadas en un cajón polvoriento. Recordé los años dorados de mi carrera como médico en el Hospital General San Rafael. 40 años dedicados a sanar, a consolar, a estar despierto noches enteras cuando la vida de alguien pendía de un hilo. Elena siempre me reprochaba cariñosamente que amara más a mis pacientes que a mi propia familia, pero ella entendía. Ella sabía que cada vida salvada era una victoria contra la injusticia del mundo. Carlos había crecido en medio de esa vorágine. Cuando era pequeño, solía esperarme despierto para que le contara sobre mi día en el hospital. Sus ojos brillaban cuando le describía cómo había ayudado a nacer a un bebé o cómo había curado a un niño enfermo. Cuando sea grande, quiero ser médico como tú, papá, me decía abrazándome fuerte. Pero algo cambió cuando llegó a la adolescencia. ¿Por qué trabajas tanto si casi no ganamos dinero?, me preguntó un día, con apenas 15 años. El papá de Emiliano tiene una empresa y tienen casa en la playa, auto nuevo, viajes al extranjero. Nosotros vivimos como pobres. Esa fue la primera grieta en nuestra relación. Intenté explicarle que la medicina no se trataba de dinero, sino de servicio, de propósito, de dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Pero Carlos ya había decidido que su padre era un fracasado. La universidad fue peor. Estudió administración de empresas, pero no para construir algo noble, sino para hacer dinero de verdad, como él decía. Se avergonzaba de presentarme a sus amigos. Mi padre es médico, decía con desdén, como si fuera una profesión menor. Cuando se graduó, intenté ofrecerle que trabajara conmigo administrando mi pequeña clínica privada, pero se rió en mi cara. ¿Crees que voy a desperdiciar mi vida cuidando viejitos y cambiando pañales?, me dijo con crueldad. Yo tengo planes más grandes que eso, papá. Planes que tú nunca entenderías porque siempre has sido conformista. Esas palabras me dolieron más que cualquier diagnóstico médico que hubiera recibido. Elena trataba de mediar entre nosotros, pero Carlos cada vez venía menos a casa. Solo aparecía cuando necesitaba dinero o cuando tenía problemas. Su primer negocio fracasó, y vino llorando pidiendo ayuda. Hipotequé la clínica para darle el dinero que necesitaba. Es tu hijo, me dijo Elena cuando dudé por un momento. La familia siempre se apoya, sin importar qué. Nunca me pagó de vuelta. Su segundo negocio también quebró, y nuevamente acudió a nosotros. Esta vez vendimos el auto de Elena y algunos muebles antiguos que habíamos heredado de sus padres. Es la última vez, papá. Te prometo que esta vez va a funcionar, me juró con lágrimas en los ojos. Pero sus lágrimas eran falsas, y yo fui demasiado ciego para verlo. Cuando Elena se enfermó de cáncer, Carlos desapareció completamente. No puedo ver a mamá así, me dijo por teléfono. Es demasiado doloroso para mí. Pero yo sabía la verdad, no quería enfrentar la posibilidad de que Elena muriera antes que yo, porque eso significaría que tendría que cuidarme solo a mí. Durante los últimos 8 meses de vida de Elena, fui yo quien la cuidó. Cambié mi horario en el hospital, contraté enfermeras, adapté la casa para que estuviera cómoda. Carlos venía una vez por mes, siempre con prisa, siempre con una excusa para irse pronto. Tienes que entender que tengo mi propia vida, papá, me decía cuando le reprochaba su ausencia. El día que Elena murió, Carlos llegó 2 horas después. No para consolarme, sino para preguntar por el testamento. Mamá me dijo que me iba a dejar algunas cosas, fue lo primero que salió de su boca mientras yo aún tenía los ojos rojos de llorar. Esa noche entendí que había perdido no solo a mi esposa, sino también a mi hijo. El Carlos que conocí había muerto años atrás, reemplazado por este extraño codicioso y sin corazón. Doctor, la voz de Mauricio me sacó de mis recuerdos dolorosos. Ya llegamos a su casa. Pero antes de bajar, necesito que me cuente exactamente qué ha estado pasando con Carlos. Necesito entender toda la situación para poder ayudarlo como se merece. Miré mi casa, el lugar donde había sido feliz con Elena durante tantos años, y que ahora se había convertido en mi prisión. Las cortinas estaban corridas, el jardín descuidado. Todo reflejaba la soledad y el abandono en el que había estado viviendo desde que mi esposa partió. Mauricio, le dije,
sintiendo que podía confiar en este hombre que la vida había puesto en mi camino. Lo que está pasando es mucho peor de lo que usted puede imaginar. Carlos no solo quería abandonarme en ese asilo. Ha estado planeando algo mucho más terrible, y creo que hoy era solo el primer paso. Mauricio apagó el motor y me miró con una intensidad que no había visto desde mis días en el quirófano. Cuénteme todo, doctor. Desde el principio. Necesito conocer cada detalle para poder ayudarlo. Su voz tenía esa firmeza que solo desarrollan los hombres que han estado cerca de la muerte y han aprendido a valorar cada momento de vida. Bajamos del taxi y entramos a mi casa. El silencio que nos recibió era el mismo que me había acompañado durante los últimos meses, pero ahora se sentía diferente. Ya no estaba solo. Mauricio observó todo con ojos de detective, los marcos de fotos volteados, los espacios vacíos en las repisas donde antes había objetos valiosos, el polvo acumulado en lugares que Elena siempre mantenía impecables. Carlos comenzó a cambiar las cosas después del funeral, le expliqué mientras preparaba café con manos temblorosas. Al principio pensé que era su manera de procesar el dolor. Elena había sido muy organizada, y él decía que necesitaba modernizar la casa para que fuera más práctica para mí. Pero luego me di cuenta de que no estaba organizando, sino inventariando. Me senté frente a Mauricio en la mesa de la cocina, la misma donde Elena y yo habíamos desayunado durante 35 años. Una noche lo encontré revisando los papeles de la casa en el estudio. Tenía una carpeta gruesa con documentos que no reconocía al principio. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se puso nervioso y me dijo que estaba ayudándome con el papeleo porque yo ya estaba muy viejo para entender esas cosas. Mauricio asintió gravemente, tomando notas mentales de cada palabra. ¿Qué tipo de documentos eran? Esa es la parte que más me duele, continué, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. Había contactado a un abogado sin decirme nada. Un tal Miguel Sandoval, especialista en casos de incapacidad mental por vejez. Carlos le había dicho que yo estaba perdiendo la memoria, que ya no podía cuidar de mí mismo, que era peligroso dejarme vivir solo. La expresión de Mauricio se endureció. En sus ojos pude ver la misma determinación que había visto 20 años atrás, cuando luchaba por su vida en esa cama de hospital. ¿Tiene pruebas de esto, doctor? Tengo algo mejor, le dije, levantándome para buscar los documentos que había logrado rescatar. Encontré las copias que Carlos creía haber escondido bien. Pero he pasado 40 años organizando historiales médicos, y sé reconocer un expediente cuando lo veo. Le mostré los papeles que había encontrado escondidos debajo de un cajón del escritorio. Mauricio los leyó con creciente indignación. Eran informes médicos falsos, testimonios de vecinos que supuestamente habían visto comportamientos extraños de mi parte, incluso fotografías de la casa en desorden que Carlos había tomado después de revolver deliberadamente mis cosas. Este hijo de su madre, murmuró Mauricio, y luego se disculpó por la expresión. Perdón, doctor, pero esto me hierve la sangre. ¿Cómo puede un hijo hacerle esto a su propio padre? Hay más, continué, sintiendo como la verdad comenzaba a liberarme. La semana pasada escuché una conversación telefónica que no debía haber escuchado. Carlos estaba hablando con alguien sobre los tiempos del proceso legal. Decía que una vez que me declararan incapaz, tendría poder legal sobre todas mis propiedades y cuentas bancarias. Mencionó específicamente que el asilo del interior era perfecto porque estaba lejos y tenía mala reputación, que nadie haría preguntas si algo me pasaba. Mauricio se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Doctor, lo que me está describiendo no es solo abandono de adulto mayor. Es un plan premeditado de despojo y posiblemente algo peor. Su hijo estaba planeando hacerlo desaparecer. Lo sé, susurré, sintiendo el peso de esas palabras. Por eso cuando me empujó al taxi hoy, pensé que todo había terminado. Creí que finalmente había ganado, que iba a morir abandonado en algún lugar horrible, y que él se quedaría con todo lo que Elena y yo construimos durante toda una vida de trabajo honesto. Pero aquí estamos, dijo Mauricio, deteniéndose frente a mí. Y Carlos no sabe que cometió el error más grande de su miserable vida al elegir mi taxi. Doctor, usted me dio una segunda oportunidad de vivir, y ahora es mi turno de devolverle el favor. Pero necesitamos ser inteligentes. Su hijo es un criminal, pero es un criminal con contactos legales y un plan bien estructurado. ¿Qué sugiere que hagamos?, le pregunté, sintiendo por primera vez en meses que tenía una oportunidad de luchar. Mauricio sonrió, y en esa sonrisa vi al mismo hombre determinado que había luchado por su vida en mi mesa de operaciones.
Vamos a darle a Carlos exactamente lo que se merece. Pero primero, necesitamos reunir más evidencia y conseguir algunos aliados. ¿Tiene algún vecino de confianza? ¿Alguien que haya sido testigo de cómo Carlos lo ha tratado? Francisca, respondí inmediatamente. Francisca Morales, mi vecina de al lado. Ella era muy amiga de Elena, y ha estado preocupada por mí desde el funeral. Ha visto cómo Carlos viene solo a gritar y a llevarse cosas de la casa. Incluso me ofreció quedarme en su casa si alguna vez me sentía inseguro. Perfecto, dijo Mauricio. ¿Y conoce algún abogado honesto? Alguien que no esté en el bolsillo de su hijo. Pensé por un momento. Miguel Torres, un viejo compañero de la universidad. Se especializó en derecho de familia y siempre fue un hombre íntegro. Atendió el testamento de Elena y conoce bien nuestra situación económica. Podría ayudarnos a entender qué opciones legales tenemos. Excelente, Mauricio se frotó las manos. Doctor, vamos a construir un caso sólido contra Carlos. Pero más importante aún, vamos a asegurarnos de que cuando todo esto termine, él nunca más pueda lastimar a nadie de la manera que intentó lastimarlo a usted. En ese momento, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre que menos quería ver. Carlos. Mauricio y yo nos miramos, y él asintió, indicándome que contestara pero que pusiera el altavoz. Papá, la voz de Carlos sonaba falsamente preocupada. ¿Cómo estás? Espero que hayas llegado bien al asilo. Sé que al principio puede ser difícil adaptarse a un lugar nuevo, pero ya verás que es lo mejor para ti. El doctor me dijo que tienes algunos episodios de confusión, y allí van a poder cuidarte mejor de lo que yo podía en casa. Mauricio apretó los puños, pero me hizo una seña para que mantuviera la calma y siguiera el juego. La trampa estaba funcionando perfectamente. Carlos estaba confesando su plan por teléfono, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada por el dispositivo que Mauricio había activado silenciosamente. Carlos, logré decir con voz temblorosa, yo no quiero estar aquí. Por favor, ven por mí. Podemos arreglar las cosas, podemos hablar. No, papá, su voz se endureció. Ya tomé la decisión. Es lo mejor para todos. Yo voy a cuidar la casa mientras tú estás allá, y cuando las cosas se arreglen legalmente, podremos ver si hay otras opciones. Pero por ahora, necesitas quedarte ahí y portarte bien. Ah, y no llames a los vecinos ni causes problemas, porque eso solo va a empeorar tu situación. La llamada terminó, y el silencio llenó la cocina. Mauricio me miró con una mezcla de admiración y furia. Doctor, su hijo acaba de darnos todo lo que necesitábamos. Ahora sí vamos a poder destruirlo completamente. La grabación de la llamada telefónica había sido como encontrar la pieza final de un rompecabezas macabro. Mauricio guardó su teléfono con una sonrisa que mezclaba satisfacción y sed de justicia. Con esto tenemos suficiente para empezar, doctor. Pero necesitamos más. Carlos cree que usted está indefenso en ese asilo, así que va a actuar con más descaro. Eso va a ser su perdición. Durante las siguientes 2 horas, desarrollamos un plan que habría hecho sentir orgullosa a Elena por su meticulosidad. Primero, contactamos a Francisca. Mi vecina llegó en menos de 10 minutos, con los ojos rojos de haber estado llorando. Joaquín, gracias a Dios que estás bien, me abrazó fuerte. Vi cuando Carlos te metió a ese taxi como si fueras un criminal. Quise intervenir, pero ese hombre es tan agresivo que me dio miedo. Le contamos todo a Francisca, desde el plan de Carlos hasta el milagroso encuentro con Mauricio. Ella escuchó con creciente indignación, apretando los puños cada vez que mencionábamos una nueva traición de mi hijo. Ese desgraciado, murmuró cuando terminamos. Elena debe estar revolcándose en su tumba. Ella siempre defendía a Carlos, decía que algún día iba a cambiar, que en el fondo era un buen hombre. ¿Usted ha visto algo sospechoso en las últimas semanas, señora Francisca?, preguntó Mauricio, tomando notas en un cuaderno que había encontrado en mi escritorio. Demasiadas cosas, respondió ella, su voz temblando de rabia. Carlos ha venido por las noches cuando cree que nadie lo ve. He visto cómo saca cajas de la casa, como si estuviera vaciándola poco a poco. Ayer mismo vi que cargó lo que parecía ser el televisor nuevo de Elena en la cajuela de su auto. Mauricio y yo intercambiamos miradas significativas. ¿Tiene fotografías, videos, algo que pueda probar eso?, le preguntó Mauricio. Francisca sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo algo mejor. Mi nieto Emiliano me instaló unas cámaras de seguridad el mes pasado porque hubo algunos robos en el barrio.
Una de esas cámaras apunta directamente hacia la entrada de la casa de Joaquín. Tengo grabaciones de todo. Era como si el universo finalmente hubiera decidido ponerse de nuestro lado. Fuimos a casa de Francisca y revisamos las grabaciones de las últimas 3 semanas. Lo que vimos me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo me llenó de una determinación que no había sentido en años. Carlos no solo había estado robando mis pertenencias, había estado planeando meticulosamente mi desaparición. En las grabaciones podíamos verlo llegar con diferentes personas, un hombre mayor que parecía ser un tasador, una mujer con portapapeles que fotografiaba el exterior de la casa, incluso un sujeto que claramente estaba midiendo las habitaciones desde las ventanas. Carlos estaba catalogando todo como si fuera un inventario de bienes a liquidar. Pero la grabación más perturbadora era de 3 días atrás. Carlos había llegado con el mismo abogado que mencionaba en los documentos falsos, Miguel Sandoval. Los vimos hablando en el jardín delantero, señalando hacia las ventanas de mi habitación. Aunque no podíamos escuchar la conversación, sus gestos eran claros, estaban planeando cada detalle de mi desaparición. Esto es suficiente evidencia para enterrar a Carlos legalmente, dijo Mauricio, pero su expresión mostraba que tenía algo más en mente. Sin embargo, doctor, creo que necesitamos algo más contundente. Algo que no solo lo castigue legalmente, sino que lo marque socialmente para el resto de su vida. ¿Qué está pensando?, le pregunté, aunque por su expresión ya intuía que su plan iba más allá de una simple denuncia. Carlos cree que usted está en el asilo, ¿verdad? Eso significa que probablemente va a regresar esta noche para seguir saqueando la casa. ¿Qué tal si le preparamos una sorpresa que nunca va a olvidar? Francisca se adelantó a mis pensamientos. Podríamos grabar todo. Tener evidencia en video de Carlos robando la casa mientras cree que su padre está abandonado en un asilo. Eso sería devastador para él. Es una buena idea, agregué, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas como en mis mejores días en el quirófano. Pero hay algo que me preocupa. Carlos no es tonto. Si ve luces encendidas o movimiento en la casa, va a sospechar. Mauricio sonrió con malicia. Por eso vamos a darle exactamente lo que espera ver, una casa vacía y abandonada. Pero vamos a estar esperándolo desde adentro. Y cuando entre a robar, va a llevarse la sorpresa de su vida. Pasamos el resto de la tarde preparando la trampa. Contactamos a Miguel Torres, mi viejo amigo abogado, quien se mostró horrorizado cuando le contamos la situación. Joaquín, esto es intento de fraude, abandono de adulto mayor y probablemente conspiración criminal. Carlos podría enfrentar varios años de prisión si podemos probar todo esto. Miguel nos ayudó a entender nuestros derechos legales y nos aseguró que las grabaciones que habíamos obtenido eran admisibles en corte. También nos explicó que si lográbamos grabar a Carlos en el acto de robar la casa, tendríamos un caso hermético que ningún abogado corrupto podría defender. Cuando oscureció, implementamos nuestro plan. Francisca se quedó en su casa, monitoreando las cámaras de seguridad para avisarnos cuando Carlos llegara. Mauricio y yo nos escondimos en el estudio de mi casa, con las luces apagadas y cortinas cerradas para que pareciera completamente deshabitada. Doctor, me susurró Mauricio mientras esperábamos en la oscuridad, quiero que sepa que esto que estamos haciendo va más allá de la justicia. Esto es sobre dignidad, sobre demostrar que los adultos mayores no son objetos desechables que los hijos pueden manipular a su antojo. Sus palabras me llegaron al corazón. Durante meses había comenzado a creer que tal vez Carlos tenía razón, que tal vez yo era una carga inútil. Pero ahora, escondido en mi propia casa esperando enfrentar a mi hijo ladrón, me sentía más vivo de lo que me había sentido desde la muerte de Elena. A las 9:15, el teléfono de Mauricio vibró silenciosamente. Era un mensaje de Francisca, ya llegó. Viene con otro hombre. Van hacia la puerta trasera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que Carlos pudiera escucharlo desde afuera. Escuchamos el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura trasera. Carlos había conservado su copia de las llaves, obviamente para facilitar sus robos nocturnos. Los pasos se hicieron más audibles mientras él y su cómplice entraban a la cocina. Perfecto, escuché la voz de Carlos, llena de satisfacción. El viejo debe estar llorando en su cama del asilo ahora mismo. Podemos llevarnos todo lo que falta sin preocuparnos. Su risa me heló la sangre. Era la risa de alguien que disfrutaba genuinamente el sufrimiento que estaba causando. ¿Está seguro de que no va a regresar?, preguntó una voz que no reconocí. ¿Regresar? Carlos se rió más fuerte. ¿Cómo? No tiene dinero, no tiene auto, no tiene a nadie que lo ayude. Además,
Para mañana en la tarde voy a tener la orden judicial que me da control total sobre sus bienes. El viejo está acabado, y ni siquiera se dio cuenta de que lo planeé todo desde el día que murió mi madre. Mauricio me apretó el hombro, recordándome que mantuviera la calma. Pero escuchar a Carlos hablar de la muerte de Elena como si hubiera sido una oportunidad de negocio me llenó de una furia que no había sentido jamás. Este no era mi hijo. Este era un extraño que había usurpado el cuerpo del niño que alguna vez amé. Los pasos se acercaron al estudio donde estábamos escondidos. Era hora de enfrentar al monstruo en el que se había convertido mi hijo. La puerta del estudio se abrió lentamente, y la silueta de Carlos se recortó contra la luz tenue del pasillo. Llevaba una linterna en una mano y lo que parecía ser una lista en la otra. Su cómplice, un hombre corpulento que no reconocí, cargaba cajas vacías y bolsas de basura. Este es el estudio donde el viejo guardaba todos sus papeles importantes, murmuró Carlos, dirigiendo la luz de la linterna hacia el escritorio donde Mauricio y yo nos habíamos escondido minutos antes. Aquí debe estar la caja fuerte que nunca pudo abrir. Y también sus diplomas médicos, que pueden valer algo para un coleccionista. Mauricio había colocado estratégicamente su teléfono para grabar todo desde un ángulo perfecto. Cada palabra, cada movimiento de Carlos estaba siendo documentado. Pero lo que más me impactó no fue ver a mi hijo robar, sino escuchar la frialdad con la que hablaba de mí, como si fuera un obstáculo que finalmente había logrado remover. ¿Qué hacemos con las fotografías familiares?, preguntó el cómplice, señalando hacia la repisa donde Elena y yo habíamos colocado décadas de recuerdos. Tíralas todas, respondió Carlos sin dudarlo. No me interesan los sentimentalismos. Solo quiero las cosas que tengan valor real. Tomó el retrato de bodas de Elena y mío, lo miró por un segundo con desprecio, y lo lanzó al suelo. El vidrio se rompió con un sonido que me partió el alma. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me incorporé lentamente, ignorando las señas desesperadas de Mauricio para que mantuviera mi posición. «Hola, Carlos», dije con una voz tranquila que no reconocí como mía. El grito que salió de la garganta de mi hijo fue algo entre terror y furia. La linterna se le cayó de las manos, rodando por el suelo y creando sombras danzantes en las paredes. Su cómplice retrocedió hacia la puerta, claramente asustado por la aparición inesperada. «Tú deberías estar en el asilo», tartamudeó Carlos, su cara palideciéndose en la penumbra. ¿Cómo llegaste aquí?» «Sentado en un taxi», respondí, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí, conducido por un hombre muy interesante, un hombre al que una vez le salvé la vida, y que resulta que tiene muy buena memoria para las caras. Mauricio salió de su escondite, manteniendo su teléfono en alto para seguir grabando. «Buenas noches, Carlos. Soy Mauricio, su chofer de hoy. Espero que no le moleste que decidiera traer a su padre de vuelta a casa en lugar de abandonarlo en el asilo como usted ordenó». La expresión de Carlos cambió del miedo a la rabia en cuestión de segundos. «Eres un idiota. Te pagué para que te deshicieras de él. Tenías una orden específica». «Ajá», sonrió Mauricio, asegurándose de que la cámara captara cada palabra. «¿Podría repetir eso? Me gustaría estar seguro de que entendí bien. ¿Usted me pagó para que abandonara a su padre en un asilo contra su voluntad?» Carlos se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de confesar. Sus ojos se fijaron en el teléfono de Mauricio, y la realidad de su situación comenzó a filtrarse en su cerebro. «Tú estás grabando», susurró. «Efectivamente», confirmé, sintiéndome más fuerte con cada palabra. «Y no es la primera grabación que tenemos de ti, Carlos. Tenemos tu llamada telefónica de esta tarde, donde admitiste que me habías abandonado y que habías planeado todo legalmente. También tenemos videos de todas las veces que has venido a robar la casa durante las últimas semanas». El cómplice de Carlos aprovechó la confusión para escabullirse hacia la puerta. «Yo no sé nada de esto», murmuró mientras se alejaba. «Solo vine a ayudar a cargar unas cosas. No sabía que era robo». Sus pasos se perdieron en la distancia mientras huía de la casa. Carlos se quedó solo, rodeado por las evidencias de sus crímenes, las cajas que había traído para saquear mis pertenencias, los documentos falsos esparcidos por el escritorio, y el retrato roto de sus padres a sus pies. Por primera vez en años, lo vi realmente vulnerable, sin máscaras ni excusas. «Papá», comenzó, intentando cambiar su tono a uno más suplicante. «Puedes malinterpretar las cosas. Yo solo estaba tratando de ayudarte. El asilo era para tu propio bien, y estas cosas, estaba guardándolas para que no se perdieran mientras tú estabas allá». «¿En serio, Carlos?», le pregunté,
sintiendo como décadas de dolor y decepción se convertían en una fuerza imparable. ¿Esa es la historia que vas a contar? Porque tengo aquí los documentos donde planeas declararme mentalmente incapaz. Tengo las facturas del abogado corrupto que contrataste. Tengo fotografías de ti tasando mi casa como si ya fuera tuya. Mauricio se acercó más, asegurándose de capturar la reacción de Carlos desde todos los ángulos. También tenemos testimonio de los vecinos que han visto sus visitas nocturnas, señor Carlos. Y tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran cómo ha estado vaciando esta casa sistemáticamente durante semanas. Esto es una trampa, rugió Carlos, recuperando algo de su agresividad habitual. Ustedes me tendieron una trampa. Esto no va a sostenerse en ningún tribunal. ¿Una trampa? Me reí, sorprendiéndome de lo amarga que sonó mi propia risa. Carlos, lo único que hicimos fue darte la oportunidad de mostrar quién eres realmente. Nadie te obligó a robar. Nadie te obligó a planear mi desaparición. Nadie te obligó a confesar tus crímenes en cámara. Todo esto salió de tu propio corazón podrido. No me hables así, gritó, dando un paso amenazante hacia mí. Soy tu hijo. Me debes respeto. Mauricio se interpuso entre nosotros, y por primera vez en la noche, su expresión se volvió realmente peligrosa. Cuidado con lo que hace, Carlos. Ya tiene suficientes problemas legales sin agregar amenazas físicas a un adulto mayor. ¿Respeto? Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Carlos, el respeto se gana. Y tú perdiste mi respeto hace años, cuando decidiste que era más importante el dinero que la familia. Cuando abandonaste a tu madre moribunda porque era demasiado doloroso para ti. Cuando me trataste como un estorbo en lugar de como el padre que sacrificó todo por darte una buena vida. Yo no pedí nacer, rugió Carlos, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. No pedí tener un padre conformista que desperdició su vida cuidando extraños en lugar de hacerse rico. No es mi culpa que hayas sido un fracasado toda tu vida. Sus palabras me dolieron, pero al mismo tiempo me liberaron. Durante años había cargado con la culpa de no haber sido el padre que Carlos quería. Pero ahora entendía que Carlos nunca había querido un padre, había querido un proveedor, un cajero automático, una herencia anticipada. Tienes razón en algo, Carlos, le dije con una serenidad que lo desconcertó. No pediste nacer. Pero yo tampoco pedí tener un hijo que se convirtiera en un criminal. Y Elena no mereció tener un hijo que la abandonara cuando más lo necesitaba. Así que supongo que los dos vamos a tener que vivir con nuestras decepciones. Mauricio guardó su teléfono y sacó otro aparato. Carlos, esta conversación también está siendo transmitida en vivo a 3 dispositivos diferentes, incluyendo el del abogado del Dr. Joaquín. En este momento, Miguel Torres está preparando las demandas correspondientes por fraude, intento de desaparición forzada, robo y conspiración criminal. La cara de Carlos se descompuso completamente. Por primera vez desde que era un niño pequeño, lo vi llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión, de alguien que finalmente había sido atrapado en sus propias mentiras. Papá, por favor, sollozó, cayendo de rodillas dramáticamente. Podemos arreglar esto. Podemos olvidar todo y empezar de nuevo. Yo puedo cambiar, te lo prometo. Puedo ser el hijo que siempre quisiste. Pero era demasiado tarde para las promesas vacías. Miré a Carlos arrodillado en el suelo de mi estudio, rodeado de los pedazos rotos del retrato de bodas de Elena y mío, y sentí algo que no había experimentado en décadas, una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Sus lágrimas no me conmovían. Sus súplicas sonaban huecas después de años de manipulación y mentiras. Carlos, le dije, con una voz que Elena habría reconocido de mis días más difíciles en el hospital, cuando tenía que tomar decisiones de vida o muerte. Las promesas de un hombre desesperado no valen nada. Tuviste 45 años para demostrar qué tipo de persona eras, y lo hiciste claramente. Mauricio observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había visto suficiente dolor en su propia familia para entender lo que significaba para un padre tener que enfrentar la traición de un hijo. Doctor, ¿qué quiere hacer ahora? Tenemos toda la evidencia que necesitamos para proceder legalmente. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. Francisca apareció en la puerta del estudio, acompañada de 2 personas que no esperaba ver, Miguel Torres, mi viejo amigo abogado, y una mujer uniformada que inmediatamente reconocí como oficial de policía. Joaquín, dijo Miguel, acercándose con expresión seria, recibí la transmisión en vivo que me envió Mauricio.
Después de revisar las evidencias, contacté inmediatamente a la oficial Susana Herrera para que nos acompañara. Lo que hemos presenciado esta noche constituye múltiples delitos graves. La oficial Herrera evaluó la situación rápidamente. Carlos seguía en el suelo, ahora temblando visiblemente al ver la autoridad policial. Señor Carlos Mendoza, dijo con voz profesional, está usted bajo arresto por los cargos de fraude, intento de abandono de adulto mayor, robo en casa-habitación y conspiración criminal. Tiene derecho a permanecer callado. Esto es absurdo, gritó Carlos, poniéndose de pie bruscamente. Él es mi padre. Tengo derecho a preocuparme por su bienestar. El asilo era para su propio bien. Miguel sacó una carpeta gruesa de su maletín. Carlos, tengo aquí copias de todos los documentos fraudulentos que presentaste para declarar incapaz a tu padre. También tengo las grabaciones de esta noche donde confesaste haber planeado su abandono y donde admitiste estar robando sus pertenencias. Tu versión de preocupación filial no va a convencer a ningún juez. Además, agregó Francisca, con una voz cargada de años de indignación contenida, tengo 3 semanas de grabaciones de cámaras de seguridad que muestran cómo has estado saqueando esta casa sistemáticamente. Y tengo una lista de al menos 6 vecinos que están dispuestos a testificar sobre tu comportamiento abusivo hacia Joaquín. Carlos miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se fijaron en mí con una mezcla de odio y pánico. Tú planeaste todo esto, me acusó, señalándome con el dedo. Tú sabías que ese taxista iba a traicionarme. Esto es venganza. No, Carlos, le respondí con una calma que me sorprendió. Esto es justicia. Y la única razón por la que estamos aquí es porque tú decidiste convertirte en un criminal. Yo no planifiqué nada, simplemente dejé que mostraras tu verdadera naturaleza. Mauricio se acercó a Carlos, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, Carlos? Su padre es un héroe. Ha salvado cientos de vidas durante su carrera, incluyendo la mía. Y usted, su propio hijo, fue la única persona que decidió tratarlo como basura. No me des lecciones, rugió Carlos. Tú no sabes nada de mi vida. No sabes lo que es tener un padre que nunca estuvo presente, que siempre amó más a sus pacientes que a su familia. ¿En serio?, intervino Francisca, su voz temblando de rabia. ¿Esa es tu excusa? Porque yo recuerdo perfectamente cuando eras niño, Carlos. Recuerdo cómo tu padre cancelaba cirugías para ir a tus obras de teatro en la escuela. Recuerdo cómo trabajaba turnos dobles para pagarte la universidad privada que querías. Recuerdo cómo tu madre y él se sacrificaron para darte todo lo que pedías. Y recuerdo, continuó, con lágrimas en los ojos, cómo Elena me contaba lo orgullosa que estaba de ti, incluso cuando ya eras un adulto que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Ella siempre defendía tus ausencias, siempre encontraba excusas para tu egoísmo. Y tú la abandonaste cuando se estaba muriendo. Carlos intentó interrumpir, pero Miguel lo detuvo con un gesto. No digas nada más, Carlos. Cada palabra que salga de tu boca puede y será usada en tu contra. Y francamente, ya has confesado más que suficiente para hundirte legalmente. La oficial Herrera terminó de leer sus derechos y procedió a esposarlo. Señor Mendoza, será trasladado a la comisaría para ser procesado. Su audiencia inicial será programada para mañana en la mañana. Cuando se lo estaban llevando, Carlos se volteó hacia mí una última vez. Ya no quedaba rastro de las lágrimas falsas o las súplicas desesperadas. En su lugar, vi la expresión de odio puro que había estado escondiendo detrás de la máscara de hijo preocupado. Esto no termina aquí, viejo, me dijo con veneno en la voz. Puedes ganar esta batalla, pero yo conozco el sistema legal. Voy a pelear esto hasta el final, y cuando salga, me voy a asegurar de que pagues por humillarme de esta manera. Sus palabras no me asustaron. De hecho, me llenaron de una extraña sensación de alivio. Finalmente, Carlos había mostrado su verdadero rostro sin máscaras ni pretensiones. Ya no tenía que cargar con la culpa de preguntarme si había sido un mal padre. Mi hijo simplemente había elegido ser un mal hombre. Carlos, le dije, mirándolo directamente a los ojos mientras los oficiales lo escoltaban hacia la puerta, tu madre y yo te amamos incondicionalmente durante 45 años. Te dimos todo lo que pudimos dar, y más. Si eso no fue suficiente para convertirte en una persona decente, entonces nada lo habría sido. El problema nunca fuimos Elena y yo, continué, sintiendo como un peso enorme se levantaba de mis hombros. El problema fuiste tú, y las decisiones que tomaste.
Y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Carlos forcejeó brevemente con los oficiales, como si quisiera regresar para atacarme físicamente, pero finalmente se dejó llevar. Sus gritos de amenazas y maldiciones se fueron desvaneciendo mientras lo sacaban de la casa. Cuando el sonido de las sirenas de la patrulla se perdió en la distancia, la casa quedó en silencio por primera vez en meses. Pero no era el silencio opresivo de la soledad que había experimentado desde la muerte de Elena. Era un silencio diferente, limpio, lleno de posibilidades. Miguel se acercó y me puso una mano en el hombro. Joaquín, sé que esto debe ser increíblemente doloroso para ti. Perder a un hijo de esta manera. No perdí a un hijo esta noche, Miguel, lo interrumpí, sorprendiéndome de mi propia claridad. Perdí a mi hijo hace años, cuando decidió que el dinero era más importante que la familia. Lo que pasó hoy fue simplemente reconocer una realidad que había estado negando durante demasiado tiempo. Francisca se acercó y me abrazó fuerte. Joaquín, Elena estaría tan orgullosa de ti. Te defendiste, te respetaste, y mostraste que los adultos mayores no somos víctimas indefensas que pueden ser manipuladas por hijos desalmados. Mauricio, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Doctor, ¿sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto? Su fortaleza. Después de todo lo que Carlos le hizo, usted no buscó venganza. Buscó justicia. Hay una diferencia enorme. Tenía razón. No me sentía vengativo. Me sentía libre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional que no había experimentado desde mis años más intensos en el hospital. Miguel trabajó incansablemente para asegurar que todos los documentos fraudulentos que Carlos había presentado fueran anulados oficialmente. Cada mañana llegaba con nuevas actualizaciones sobre el caso, y cada actualización confirmaba lo que ya sabíamos. Carlos había planeado meticulosamente mi destrucción durante meses. Joaquín, me dijo Miguel durante una de nuestras reuniones matutinas, el abogado corrupto que Carlos contrató, ese tal Sandoval, está cooperando completamente con las autoridades. Resulta que Carlos no era su único cliente en este tipo de esquemas. Hay al menos otros 4 casos de adultos mayores que fueron despojados de sus bienes usando métodos similares. La noticia me impactó profundamente. Carlos no solo me había traicionado a mí, había sido parte de una red más amplia de criminales que se aprovechaban de personas vulnerables. ¿Qué va a pasar con esas otras víctimas?, pregunté, sintiendo que mi experiencia personal se expandía hacia algo mucho más grande. Gracias a la evidencia que obtuvimos en tu caso, vamos a poder ayudar a todas esas familias, respondió Miguel con satisfacción. Tu valor para enfrentar a Carlos no solo te salvó a ti, va a salvar a muchas otras personas que estaban en situaciones similares. Mauricio se había convertido en una presencia constante en mi vida. Cada tarde venía a visitarme, a veces para hablar sobre el progreso del caso legal, pero más frecuentemente solo para conversar como los viejos amigos que habíamos llegado a ser. Su gratitud hacia mí por haberle salvado la vida 20 años atrás se había transformado en algo más profundo, un respeto mutuo entre 2 hombres que habían enfrentado la adversidad y habían salido fortalecidos. Doctor, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, hay algo que he estado pensando desde aquella noche. Usted me dio una segunda oportunidad de vida hace 20 años, pero yo creo que esta experiencia también le ha dado a usted una segunda oportunidad. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, aunque intuía la dirección de sus pensamientos. Antes de todo esto, usted estaba viviendo como si ya estuviera muerto. Se había resignado a ser la víctima de Carlos, había aceptado que su vida no tenía valor. Pero mírelo ahora, está luchando, está tomando decisiones, está defendiendo no solo sus derechos sino los derechos de otros adultos mayores que están en situaciones similares. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Durante los meses posteriores a la muerte de Elena, había comenzado a ver mi vida como algo que estaba terminando, como un epílogo doloroso que había que soportar hasta el final. Pero ahora me sentía revitalizado, con un propósito renovado. Francisca también había experimentado una transformación. La experiencia de ayudarme a enfrentar a Carlos había despertado en ella una conciencia social que no sabía que tenía. Joaquín, me dijo una mañana mientras trabajaba en mi jardín, que había comenzado a cuidar durante mis días más difíciles, he estado hablando con otras vecinas del barrio, y no eres el único que ha tenido problemas con hijos o familiares aprovechados. ¿En serio?, pregunté, aunque no debería haberme sorprendido. Los adultos mayores somos objetivos frecuentes de este tipo de abusos. Susana, la señora de la esquina,
Me contó que su hija la convenció de firmar papeles que no entendía, y ahora resulta que le transfirió la propiedad de su casa sin darse cuenta. Y Elena, no nuestra Elena, sino Elena Vázquez de 2 cuadras más abajo, está viviendo con miedo porque su nieto la amenaza constantemente para que le dé dinero. La información me llenó de una indignación familiar, la misma que había sentido durante mis años como médico cuando veía injusticias en el sistema de salud. Francisca, creo que necesitamos hacer algo más que solo resolver mi caso individual. Esa conversación fue el germen de lo que eventualmente se convertiría en nuestro proyecto más importante. Con la ayuda de Miguel, Mauricio y Francisca, comenzamos a organizar reuniones comunitarias para educar a los adultos mayores sobre sus derechos legales y cómo protegerse de familiares abusivos. La primera reunión la hicimos en mi sala, con apenas 6 personas. Pero la palabra se corrió rápidamente, y pronto estábamos llenando el salón comunitario del barrio. Las historias que escuchamos eran desgarradoras y familiares: hijos que robaban las pensiones de sus padres, nietos que los chantajeaban emocionalmente, familiares que los aislaban de sus amigos y redes de apoyo. Lo que le pasó a Joaquín, explicaba Miguel en cada reunión, no es un caso aislado. Es parte de un patrón sistemático de abuso hacia adultos mayores que está creciendo en nuestra sociedad. Pero también es un ejemplo de que podemos defendernos cuando tenemos la información correcta y el apoyo adecuado. Mauricio contaba su parte de la historia, enfatizando cómo un acto de bondad del pasado había creado una red de apoyo inesperada en el momento más crítico. Nunca sabemos cuándo las buenas acciones de nuestro pasado van a regresar para ayudarnos, decía. Pero más importante aún, nunca es demasiado tarde para construir nuevas relaciones basadas en el respeto mutuo y la solidaridad. Las reuniones se convirtieron en algo más que sesiones educativas, se transformaron en una comunidad de apoyo donde los adultos mayores podían compartir sus experiencias sin vergüenza y recibir consejos prácticos de otros que habían enfrentado situaciones similares. Mientras tanto, el caso legal contra Carlos avanzaba inexorablemente. Su audiencia inicial había resultado en una fianza muy alta que no pudo pagar, así que permaneció en prisión preventiva. Su abogado defensor, un hombre mucho más competente que el corrupto Sandoval, trató de negociar un acuerdo declarándose culpable, pero Miguel fue inflexible. Joaquín, me explicó durante una de nuestras reuniones preparatorias para el juicio, Carlos tiene que enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Si le permitimos negociar una sentencia reducida, estaremos enviando el mensaje de que este tipo de crímenes contra adultos mayores no se toman en serio. Además, agregó, mostrándome una pila de cartas que habían llegado de toda la ciudad, tu caso se ha convertido en un símbolo para muchas familias que han enfrentado situaciones similares. Hay personas que están siguiendo este juicio porque necesitan ver que es posible obtener justicia. Era una responsabilidad que no había buscado, pero que acepté con la misma seriedad con la que había abordado cada cirugía difícil durante mi carrera médica. Carlos había intentado convertirme en una víctima silenciosa, pero en su lugar había creado un activista accidental. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de la detención de Carlos, recibí una llamada inesperada. Era de Leticia, la esposa de Carlos, con quien había perdido contacto después de que se casaron. Su voz sonaba quebrada y llena de dolor. Suegro, me dijo, usando un término que no había escuchado de sus labios en años, necesito hablar con usted. Hay cosas sobre Carlos que usted necesita saber. Cosas que explican por qué se volvió tan cruel. Leticia, le respondí con cautela, no estoy seguro de que sea apropiado que hablemos mientras el caso está pendiente. Por favor, me suplicó, y pude escuchar lágrimas en su voz. No es para defender a Carlos. Es porque creo que usted merece saber la verdad completa. Y porque hay otras víctimas de las que Carlos nunca le habló, incluyéndome a mí. Sus palabras me intrigaron y me preocuparon a la vez. Decidí encontrarme con ella, pero solo con Miguel presente para proteger la integridad del caso legal. Lo que Leticia me reveló durante esa reunión cambiaría completamente mi comprensión de quién había sido realmente mi hijo durante los últimos años. Suegro, comenzó Leticia, secándose las lágrimas, Carlos no solo los estaba robando a usted y a Elena, también me robó a mí. Durante los últimos 5 años, ha estado vaciando nuestras cuentas bancarias conjuntas, ha vendido propiedades que teníamos juntos sin mi conocimiento, y ha usado mi nombre para solicitar préstamos que yo nunca autoricé. Miguel tomó notas furiosamente mientras Leticia continuaba su relato. Carlos había desarrollado una adicción al juego que había escondido de todos, incluyendo su propia esposa. Las deudas que había acumulado eran astronómicas,
y había comenzado a ver a su familia como fuentes de dinero en lugar de seres humanos con derechos. Pero lo peor, continuó Leticia, es que cuando Elena se enfermó, Carlos vio su enfermedad como una oportunidad. Me dijo que una vez que ella muriera, usted estaría tan desconsolado que sería fácil manipularlo para que le diera control sobre sus finanzas. Lo planeó todo desde el momento del diagnóstico de Elena. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. Carlos no solo había sido un hijo negligente durante la enfermedad de Elena, había estado esperando activamente su muerte para poder implementar su plan de robo. La traición era incluso más profunda de lo que había imaginado. Leticia, le pregunté con voz temblorosa, ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Porque tenía miedo, admitió. Carlos puede ser violento cuando no obtiene lo que quiere. Me amenazó con hacerme daño si alguna vez hablaba sobre sus planes. Pero cuando lo arrestaron, finalmente me sentí lo suficientemente segura para decir la verdad. Miguel cerró su cuaderno y me miró seriamente. Joaquín, esta información cambia significativamente el caso. Carlos no solo cometió los crímenes que ya conocíamos, también cometió fraude matrimonial, violencia doméstica por amenazas y premeditación criminal. Esto podría resultar en una sentencia de prisión mucho más larga. La información era devastadora, pero también liberadora. Confirmaba que mi decisión de enfrentar a Carlos había sido no solo correcta, sino necesaria. Si no lo hubiera detenido, habría continuado victimizando a más personas, incluyendo a su propia esposa. El día del juicio llegó con una claridad otoñal que me recordó a los mejores días de mi carrera médica, cuando me sentía completamente preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el quirófano. El tribunal estaba lleno hasta el último asiento. Miguel había tenido razón, mi caso se había convertido en algo mucho más grande que una disputa familiar. Era un símbolo de resistencia contra el abuso de adultos mayores. Mauricio me acompañó hasta la entrada del juzgado, donde nos esperaba un grupo inesperado de personas. Francisca estaba allí, por supuesto, pero también había al menos 20 vecinos y miembros de nuestro grupo de apoyo comunitario. Algunos sostenían carteles con mensajes como justicia para los adultos mayores y los hijos no son dueños de sus padres. Doctor, me susurró una señora mayor que reconocí de nuestras reuniones, todos estamos aquí por usted. Su valor nos ha inspirado a todos a defendernos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante meses había creído que estaba completamente solo, y ahora me encontraba rodeado de una comunidad que había surgido de mi decisión de luchar contra Carlos. Cuando entramos al tribunal, vi a Carlos por primera vez desde la noche de su arresto. La prisión preventiva había cambiado su apariencia dramáticamente. Había perdido peso, su cabello estaba despeinado, y tenía unas ojeras profundas que le daban un aspecto demacrado. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No había rastro de arrepentimiento, solo una furia fría que se intensificó cuando me vio entrar. Su abogado defensor, un hombre llamado Emiliano Rivas que tenía reputación de ser hábil pero sin escrúpulos, había construido su estrategia alrededor de la idea de que Carlos era una víctima de las circunstancias. Señorías, dijo en su declaración inicial, mi cliente es un hombre que se encontró en una situación desesperada, tratando de cuidar a un padre anciano que estaba perdiendo sus facultades mentales. Miguel respondió con una precisión quirúrgica que habría hecho sentir orgulloso a cualquier médico. Señorías, la evidencia mostrará que el señor Carlos Mendoza no estaba cuidando a su padre, estaba ejecutando un plan premeditado para despojarlo de su dignidad, sus propiedades, y potencialmente su vida. Este no es un caso de cuidado filial mal entendido. Es un caso de conspiración criminal calculada. El primer testigo fue Leticia. Su testimonio fue devastador para la defensa de Carlos. Con voz firme pero llena de dolor, describió años de manipulación financiera, las amenazas que había recibido, y la conversación específica donde Carlos había expresado su plan de explotar la enfermedad de Elena para acceder a mis bienes. Carlos me dijo textualmente, declaró Leticia, mirando directamente al juez, que los viejos eran como cuentas bancarias con patas, y que era hora de hacer un retiro antes de que el banco quebrara. El impacto de sus palabras resonó por todo el tribunal. Incluso el abogado de Carlos parecía visiblemente incómodo. Cuando le tocó el turno a Emiliano Rivas de interrogar a Leticia, intentó desacreditar su testimonio sugiriendo que estaba mintiendo por despecho marital. No es cierto, señora Mendoza, que usted está testificando contra mi cliente porque está resentida por problemas en su matrimonio. Leticia lo miró con una frialdad que me recordó a Elena en sus mejores momentos. Señor abogado, estoy testificando contra su cliente porque durante 5 años me robó, me amenazó,
y me manipuló. Y porque vi cómo planeó hacer lo mismo con un hombre de 73 años que le había dado todo en la vida. Si eso es despecho, entonces culpable. El siguiente testigo fue Francisca, cuyo testimonio sobre las grabaciones de seguridad fue técnicamente sólido pero emocionalmente devastador. Las imágenes de Carlos vaciando sistemáticamente mi casa se proyectaron en una pantalla grande, y el silencio en el tribunal era absoluto. Verlo cargar las pertenencias de Elena mientras creía que yo estaba abandonado en un asilo fue un momento que quebró visiblemente a varios miembros del jurado. Mauricio testificó sobre los eventos de aquella noche crucial, pero también sobre algo que no esperaba, su perspectiva como receptor de mis cuidados médicos 20 años atrás. Su señoría, dijo, dirigiéndose directamente al juez, el doctor Joaquín no solo me salvó la vida cuando era un hombre joven. Me enseñó que el verdadero valor de una persona se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse. Ver cómo su propio hijo lo trató como basura desechable fue una de las cosas más dolorosas que he presenciado en mi vida. Cuando finalmente me tocó testificar, me sentí extrañamente en paz. Había pasado décadas hablando con familias en crisis en los hospitales, explicando diagnósticos difíciles, dando noticias devastadoras con compasión pero también con claridad. Esto no era diferente. Carlos, dije, mirándolo directamente por primera vez durante el juicio, tú sabes que todo lo que han dicho aquí es verdad. Tú sabes que Elena y yo te dimos todo lo que pudimos dar. Y tú sabes que decidiste convertir nuestro amor en una debilidad que podrías explotar. Su abogado objetó, diciendo que estaba argumentando en lugar de testificar, pero el juez permitió que continuara. Durante 40 años como médico, proseguí, vi a muchas familias enfrentar crisis terribles. Enfermedades, accidentes, muertes inesperadas. Y lo que siempre me impresionó fue cómo las crisis revelaban el verdadero carácter de las personas. Algunas se volvían más fuertes, más unidas, más compasivas. Otras se desmoronaban, mostrando que nunca habían tenido bases sólidas. Carlos, continué, sintiendo que Elena estaba de alguna manera presente en el tribunal, la enfermedad de tu madre y mi vejez no crearon tu crueldad. Solo la revelaron. Siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad correcta para manifestarse. El contrainterrogatorio de Emiliano Rivas fue predecible. Intentó pintarme como un anciano confundido que había malinterpretado las buenas intenciones de su hijo. Pero cada pregunta que me hacía me daba otra oportunidad de mostrar que mi mente estaba perfectamente clara y que entendía exactamente lo que había pasado. Doctor Joaquín, me preguntó con condescendencia, ¿no es posible que su edad haya afectado su juicio sobre las intenciones de Carlos? Señor Rivas, le respondí con la misma paciencia que había usado con estudiantes de medicina particularmente densos, tengo 73 años, no 73 meses. He realizado más de 1000 cirugías, he tomado decisiones de vida o muerte bajo presión extrema, y he manejado crisis familiares durante 4 décadas. Si hay algo que la edad me ha dado, es la claridad para reconocer la manipulación cuando la veo. El momento más dramático del juicio llegó cuando Miguel presentó las grabaciones de audio de las confesiones de Carlos. Escuchar su voz llenando el tribunal, admitiendo fríamente que había planeado mi abandono y que me veía como un obstáculo para su enriquecimiento, creó un silencio tan denso que se podía cortar con un bisturí. Cuando terminaron de reproducir la grabación donde Carlos se reía de mi supuesto sufrimiento en el asilo, varios miembros del jurado miraron hacia él con expresiones de disgusto visible. Su propio abogado parecía querer desaparecer en su silla. Carlos decidió testificar en su propia defensa, contra el consejo obvio de su abogado. Fue un error catastrófico. Bajo el interrogatorio de Miguel, su máscara de arrepentimiento se desmoronó completamente, revelando la misma personalidad narcisista y manipuladora que había mostrado en casa durante años. ¿Es cierto que le dijo a su esposa que los adultos mayores eran como cuentas bancarias con patas?, le preguntó Miguel. Eso fue sacado de contexto, respondió Carlos evasivamente. ¿Qué contexto hace que esa afirmación sea aceptable? Carlos no pudo responder. En su lugar, cometió el error fatal de perder los estribos. Mi padre desperdició su vida jugando al santo en lugar de construir riqueza para su familia, gritó. Yo tenía derecho a asegurar mi futuro antes de que él regalara todo a caridades o lo perdiera por senilidad. El silencio que siguió a su explosión fue ensordecedor. En menos de 30 segundos, Carlos había destruido cualquier simpatía que pudiera haber generado y había confirmado todos los cargos en su contra. Miguel no necesitó presionar más. No hay más preguntas, su señoría. Los alegatos finales fueron una formalidad. La evidencia era abrumadora, las confesiones eran claras,
y el comportamiento de Carlos en el estrado había sellado su destino. Cuando el juez anunció un receso para deliberar, sabía que habíamos ganado. Pero más importante aún, sabía que habíamos enviado un mensaje claro: los adultos mayores no somos víctimas indefensas, y los familiares abusivos enfrentarán consecuencias reales por sus acciones. El jurado deliberó durante apenas 2 horas. Cuando regresaron a la sala, sus expresiones eran sombrías pero decididas. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con aspecto de profesor, se puso de pie con el veredicto en sus manos. En el caso del Estado contra Carlos Mendoza, anunció con voz clara: en el cargo de conspiración para cometer fraude, encontramos al acusado culpable. En el cargo de intento de abandono de adulto mayor, encontramos al acusado culpable. En el cargo de robo en casa-habitación, encontramos al acusado culpable. En el cargo de violencia doméstica por amenazas, encontramos al acusado culpable. Cada culpable resonó en el tribunal como el martillo de un juez. Carlos se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo que las consecuencias de sus acciones eran reales e inevitables. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero él la rechazó violentamente. El juez programó la audiencia de sentencia para la semana siguiente, pero sus comentarios preliminares dejaron claro cuál sería el resultado. Señor Mendoza, le dijo con una severidad que me recordó a mis profesores más estrictos en la escuela de medicina, los crímenes que ha cometido representan una traición fundamental a los valores familiares y sociales que sostienen nuestra comunidad. La sentencia reflejará la gravedad de sus acciones. Cuando salimos del tribunal, me encontré rodeado por la misma comunidad que me había apoyado durante todo el proceso. Francisca me abrazó con lágrimas de alegría en los ojos. Joaquín, Elena estaría tan orgullosa de ti. Te defendiste tu dignidad, y defendiste a todos nosotros. Mauricio se acercó con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Doctor, usted no solo ganó un caso legal hoy. Cambió la vida de muchas personas que estaban viviendo en silencio el mismo abuso que usted sufrió. Tenía razón. Durante las semanas del juicio, habíamos recibido cartas de familias de toda la región que habían comenzado a enfrentar a familiares abusivos después de seguir nuestro caso en las noticias. Miguel se acercó con una expresión de satisfacción profesional mezclada con algo más personal. Joaquín, en 30 años de práctica legal, nunca había visto un caso que tuviera un impacto tan profundo en la comunidad. Has convertido una tragedia personal en una victoria para todos los adultos mayores que se sienten vulnerables. Una semana después, regresamos para la sentencia. Carlos recibió 7 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. Además, fue ordenado a pagar restitución completa por todos los bienes que había robado, tanto de mí como de Leticia. El juez también emitió una orden de restricción permanente que le prohibía contactarme directamente o a través de terceros. Señor Mendoza, dijo el juez antes de dictar la sentencia final, espero que use estos años en prisión para reflexionar sobre las decisiones que lo trajeron aquí. Su padre le dio vida, educación y amor incondicional. Usted respondió con traición, robo y crueldad. Esa es una deuda que ninguna sentencia puede equilibrar completamente. Carlos no mostró emoción alguna cuando escuchó su sentencia. No hubo lágrimas, no hubo apelaciones por misericordia, no hubo reconocimiento de culpabilidad. Simplemente se puso de pie cuando se lo ordenaron y fue escoltado fuera del tribunal, desapareciendo de mi vida tan definitivamente como había intentado hacerme desaparecer a mí. Los meses siguientes fueron los más tranquilos y satisfactorios que había experimentado desde la muerte de Elena. Mi casa, que había sido un lugar de tensión y miedo durante tanto tiempo, se convirtió nuevamente en un hogar. Francisca me ayudó a restaurar los daños que Carlos había causado, reemplazando los objetos que había robado y reparando los que había roto. Pero más importante aún, desarrollamos nuestro grupo de apoyo comunitario hasta convertirlo en una organización formal. Con la ayuda de Miguel y el respaldo de varias organizaciones de derechos civiles, establecimos la Red de Protección para Adultos Mayores, un programa que ofrecía educación legal, apoyo emocional y recursos prácticos para personas mayores que enfrentaban abuso familiar. Mauricio se convirtió en el coordinador de transporte voluntario del programa, usando su conocimiento de la ciudad y su red de contactos para ayudar a adultos mayores a llegar a citas legales, médicas y reuniones de apoyo. Doctor, me dijo durante una de nuestras reuniones mensuales, salvó mi vida hace 20 años, pero creo que esta organización va a salvar muchas más vidas en los años que vienen. Francisca asumió el rol de coordinadora de alcance comunitario, visitando regularmente a adultos mayores que podrían estar en situaciones de riesgo.
Su natural calidez y su experiencia personal la convirtieron en la persona perfecta para ganar la confianza de personas que habían aprendido a ser cautelosas con extraños. Miguel donó tiempo legal pro bono para casos especialmente difíciles, y gradualmente construimos una red de abogados voluntarios que podían intervenir cuando las situaciones legales se volvían complejas. Joaquín, me dijo durante una de nuestras cenas mensuales, tu caso se ha convertido en jurisprudencia. Los jueces de toda la región lo están citando cuando manejan casos similares. 6 meses después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Leticia, quien se había mudado a otra ciudad para comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos de su matrimonio con Carlos. Suegro, escribía, quería que supiera que he comenzado terapia y estoy reconstruyendo mi vida. Su valor para enfrentar a Carlos me dio el valor para enfrentar mis propios miedos. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. En el primer aniversario de la noche en que Carlos intentó abandonarme en el asilo, organizamos una celebración especial en el centro comunitario. Más de 100 personas asistieron, incluyendo muchas familias que habían sido ayudadas por nuestro programa durante el año anterior. Mauricio me pidió que diera un discurso, algo que no había hecho desde mis días de conferencias médicas. Hace un año, comencé, mirando a las caras esperanzadas que llenaban el salón, pensé que mi vida había terminado. Creí que no tenía valor, que no tenía propósito, que era una carga para el mundo. Mi propio hijo me había convencido de que era verdad. Pero entonces descubrí algo que había olvidado durante mi dolor, que el valor de una vida no lo determinan otros, ni siquiera nuestros propios hijos. Lo determinamos nosotros mismos, a través de nuestras acciones, nuestras decisiones, y nuestra disposición a defendernos cuando la justicia está en juego. Elena, mi esposa, solía decir que cada persona que ayudábamos creaba ondas que se extendían mucho más allá de lo que podíamos ver. No entendí completamente lo que quería decir hasta ahora. Mauricio me ayudó porque yo lo había ayudado años atrás. Francisca me apoyó porque había visto el amor entre Elena y yo. Miguel luchó por mí porque compartíamos valores de justicia que habían sido forjados décadas atrás. Cada acto de bondad, cada momento de integridad, cada decisión de hacer lo correcto crea conexiones que pueden salvarnos cuando más las necesitamos. Cuando terminé de hablar, el aplauso fue largo y cálido. Pero lo que más me conmovió fueron las conversaciones individuales que siguieron. Ancianos que habían encontrado el valor para enfrentar a familiares abusivos. Familias que habían aprendido a comunicarse mejor después de participar en nuestros talleres. Jóvenes que habían comenzado a ver a los adultos mayores como fuentes de sabiduría en lugar de cargas. Esa noche, mientras Mauricio me llevaba a casa después de la celebración, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. Carlos había intentado convertirme en una víctima, pero en su lugar había creado accidentalmente las condiciones para que me convirtiera en un activista. Su traición había revelado una red de apoyo que no sabía que existía. Su crueldad había despertado una compasión comunitaria que ahora se extendía mucho más allá de mi situación personal. Doctor, me dijo Mauricio mientras nos detenía frente a mi casa, ¿alguna vez se arrepiente de haber enfrentado a Carlos? ¿Alguna vez desea que las cosas hubieran sido diferentes? Pensé en su pregunta durante un largo momento, mirando mi casa donde las luces estaban encendidas y las cortinas estaban abiertas, donde Francisca había dejado flores frescas en el jardín y donde mañana recibiría visitantes que venían por consejo, apoyo o simplemente conversación. Mauricio, le respondí finalmente, me duele haber perdido al hijo que creí que tenía. Pero no me arrepiento de haber encontrado al hombre que realmente soy. Carlos intentó robarme mi dignidad, mi casa y mi futuro. En su lugar, me ayudó a descubrir mi propósito, mi comunidad y mi fuerza. No sé si eso cuenta como victoria o como pérdida, pero sé que cuenta como justicia. Esa noche, antes de dormir, saqué la fotografía de boda de Elena y mía que había mandado a enmarcar nuevamente después de que Carlos la rompiera. La puse en mi mesa de noche, como había hecho durante 35 años de matrimonio. Elena, le susurré a la fotografía, creo que finalmente entiendo lo que querías decir sobre las ondas. Nuestro amor creó ondas que llegaron hasta Mauricio, hasta Francisca, hasta todos los que ahora forman parte de esta nueva familia que hemos construido. Carlos no pudo destruir eso, porque el amor verdadero es más fuerte que la traición. Me quedé dormido con una sonrisa en los labios, sabiendo que mañana sería otro día lleno de propósito, rodeado de personas que me valoraban no por lo que podía darles, sino por quien había elegido ser. La venganza de Carlos había fallado, pero mi vida había triunfado de maneras que nunca había imaginado posibles. A los 73 años,
Había aprendido que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, siempre y cuando tengamos el valor de tomarla cuando aparece.